Este video se trata de excelentes noticias, ya que la secretaria de la Presidencia de los Estados Unidos, Jen Psaki, anunció que el presidente Biden está 100% de acuerdo a que se incluya la reforma migratoria 2021 dentro del plan de infraestructura humana del presupuesto. También quiero invitarles a que vean este video hasta el final y también a que se suscriban a nuestro canal, se les agradece anticipadamente. Sí, señores, finalmente va a ser aprobado tanto en el Congreso como en el Senado de los Estados Unidos el presupuesto de infraestructura humana. Todo esto luego de meses, de semanas de intensas negociaciones, especialmente debido a que en el Senado de los Estados Unidos hay 2 senadores de tipo conservador que están bloqueando las propuestas del presidente Biden. Pero en lo referente al monto total del plan llamado Build Back Better Act, ya llegaron a un acuerdo final y establecieron un total de 1.75 trillones de dólares, ya que su cifra original fue de 3.5 trillones, pero en los últimos días lo han ido eliminando ciertos programas y recortando a otros. Pero la gran noticia, la gran sorpresa de todos fue que cuando de último momento y por primera vez fue presentado el plan del presidente Biden, y que es algo muy amplio, muy grande y que sinceramente va a beneficiar a las clases más necesitadas de los Estados Unidos. En sí, el plan consta de 1.684 páginas y lo referente al área migratoria empieza en la página 794, en donde el presidente Biden asigna un total de 100 billones de dólares para el área de migración. Este dinero está destinado a hacer mejoras a todo el sistema migratorio de los Estados Unidos, ya que todos sabemos que es un sistema muy antiguo y que no funciona, ya que la migración legal tiene retrasos de 10, 15 y 20 años para que un familiar de un ciudadano de los Estados Unidos pueda venir legalmente al país. Todo esto, el presidente Biden, dentro de su primer día de labor, fue una promesa que él hizo y vemos que lo está cumpliendo. Como recordemos que él propuso solucionar las normas y reglas del sistema migratorio para hacerlo más eficiente y más humano. Y como ya se ve sus promesas, los primeros días se están cumpliendo a cabalidad. La gran noticia es que dentro de este plan que recién fue presentado se incluye la reforma migratoria y que es la ley del registro, la que a la fecha está incluida en el presupuesto que posiblemente sea aprobado bajo el proceso de reconciliación y que es aprobar únicamente con una mayoría simple de 51 votos. La ley del registro es una ley ya existente en el sistema migratorio de los Estados Unidos y que su última fecha para poder calificar fue en el año 1972. Lo que el Congreso y el Senado de los Estados Unidos propone es mantener esta ley y únicamente actualizarlo a la fecha del año 1972 al año 2010. Es así que todo aquel que ingresó a los Estados Unidos hasta el 31 de diciembre del 2010 podrá calificar para esta ley del registro. Y que uno de los requisitos de esta ley es que el inmigrante haya vivido de forma continua en los Estados Unidos por más de 10 años como mínimo y ponerse al día en sus impuestos. No se sabe a la fecha cuántos años como mínimo van a requerir que se pague. Como vemos, es momento de consultar con un CPA o un contador público autorizado o con las personas encargadas de elaborar los impuestos para que usted pueda solicitar un ITIN number, que es el único documento que el IRS, el Internal Revenue Service o el departamento que recauda los impuestos de los Estados Unidos acepta para poder declarar impuestos de cualquier extranjero que no tenga un número de seguro social. Todo esto
ya que su trámite tarda alrededor de 1 a 3 meses, dependiendo en qué estado usted viva en los Estados Unidos. También debo recordarles que esta ley del registro no es muy amigable en perdonar ciertas faltas leves que tenga usted o que tenga en el pasado, y aún peor las faltas graves. Únicamente perdona las faltas menores propiamente dichas. A más de las faltas ya establecidas en el sistema migratorio de los Estados Unidos, ya que existe una lista muy establecida y que definitivamente no perdona ciertas faltas del pasado. Solo esperemos que este plan de la ley del registro, que va a ser presentada nuevamente a la parlamentaria, tenga algunos ajustes, algunos cambios que beneficien a más personas en lo referente o en lo que se refiere a los perdones, ya que principalmente hay ciertas faltas que afectan a nuestros hermanos mexicanos. Todo esto se dio ya que los congresistas de carácter progresista de los Estados Unidos están exigiendo un plan o propuesta que legalice a los inmigrantes y que únicamente no los regularice, sino que les dé un estado legal o una residencia. Es así que la lucha incansable exigiendo la residencia permanente o la Green Card propiamente dicha por parte principalmente de los congresistas de Nueva York, tales como Alexandria Ocasio-Cortez, Jerry Nadler, Adriano Espaillat, Yvette Clarke y Nidia Velázquez. También tenemos a la congresista Pramila Jayapal de Washington, del área de Seattle. Por otro lado tenemos al congresista Raúl Ruiz de California, a la congresista Linda Sánchez de California y finalmente también tenemos al congresista Raúl Castro de Texas. Toda vez que exigieron si el presidente Biden quiere ayudar la inmigración legal, también debe ayudar a la inmigración irregular, específicamente a aquellos que viven en los Estados Unidos por más de 10 años. Mil gracias a este grupo valiente de congresistas de los Estados Unidos. Igualmente, los senadores Bob Menendez de New Jersey, el senador Richard Durbin de Illinois, el senador Alex Padilla de California y también el senador Ben Lohan de New Mexico, igualmente están exigiendo y apoyando a que se otorgue una residencia permanente a todos aquellos que vivan por más de 10 años en los Estados Unidos. Es así, al parecer, lograron su pedido de incluir finalmente el plan de la ley del registro en el presupuesto de infraestructura humana, que finalmente acordaron que será su cifra de 1.75 trillones de dólares. La gran noticia que nos dieron es que dentro de este presupuesto asignaron la suma de 100 billones de dólares. Sí, señores, la gran noticia que nos dieron es que dentro de este presupuesto asignaron la suma de 100 billones de dólares para el sistema migratorio de los Estados Unidos, tanto para mejorar los tiempos de espera, para dar un mejor trato a las personas que apliquen por un asilo político y que sea muy justificable. Y este dinero también se estima que va a ir para implementar el plan de la ley del registro, ya que se estima que alrededor de 8 millones de personas podrán calificar bajo este beneficio. Entre otras cosas, el presidente Biden, dentro de lo referente a la migración, solicita que se autorice utilizar inmediatamente alrededor de 226,000 visas perdidas, rezagadas, no utilizadas desde el año 1992 hasta el 2021. Todo esto sirvió para que nuestros defensores, los congresistas de carácter progresista, condicionaron a que para que ellos dieran su voto también se deberá incluir un camino a la ciudadanía para aproximadamente 8 millones de personas. Es así que en los próximos días se va a presentar a la parlamentaria la ley del registro modificada de acuerdo a las recomendaciones y sugerencias que ella misma hizo anteriormente, y se va a presentar junto a las provisiones de la migración legal, específicamente
el poder utilizar las 226,000 visas rezagadas y perdidas que no fueron utilizadas los últimos 19 años y que beneficiará principalmente a familiares que tienen como mínimo 2 años esperando por un cupo de una visa. Luego también va a beneficiar a las visas de empleo y visas de inversionistas que también hayan esperado como mínimo 2 años luego de que paguen una tarifa suplementaria de $2,500 para visas familiares, $5,000 para visas de empleo y $50,000 para visas de inversionistas. Por todo esto, los Estados Unidos recibirá alrededor de $2.7 trillones en los próximos 10 años y que beneficiará a la economía de los Estados Unidos a recuperarse luego de la gran crisis ocasionada por la actual pandemia que ha afectado a la gran mayoría de las áreas de la economía del país. Igualmente, los Estados Unidos se beneficiará con billones y billones de dólares con la aprobación de la reforma migratoria. Por otra parte, recordemos que la ley del registro nunca fue presentada oficialmente a la parlamentaria, como se hizo con el Plan A de la propuesta migratoria, que fue rechazada por ella, ya que se pedía otorgar la ciudadanía a personas recién llegadas por solo haber sido clasificados como trabajadores esenciales, y ella no permite esta situación. Ahora sí, las próximas horas o días ya va a ser oficialmente presentada la ley del registro, junto con las provisiones o beneficios a la migración legal propiamente dicha. Como vemos, tanto las dos propuestas de inmigración legal e irregular van a generar grandes beneficios económicos al gobierno central por concepto de honorarios, multas, impuestos, tarifas suplementarias, etcétera, etcétera. Ahora, en el último o peor de los casos, que el plan de la ley del registro no pueda ser incluida dentro del presupuesto de 1.75 trillones, solo en ese momento, solo en ese caso, se incluirá el plan C del Senado de los Estados Unidos, que es la ley del parol, y que posiblemente beneficiará a 8 millones de personas, y al final será el que vaya finalmente en el presupuesto. Como sabemos, esta ley del parol únicamente regulariza la situación de un inmigrante. Cabe mencionar que el presidente Biden últimamente visitó el Congreso para que por lo menos ya aprueben el presupuesto de infraestructura propiamente dicho, que es para carreteras, puentes, vías del tren, internet y más. Pero los congresistas de carácter progresista le dijeron que no, y es un no definitivo, y que solo darán su voto cuando la reforma migratoria ya esté incluida en el otro presupuesto de 1.75 trillones y que su votación sea junta, o primero debe ser el presupuesto que incluya la reforma migratoria, ya que no confían en nadie hasta el final. No confían en promesas, sino en hechos propiamente dichos. Cabe recordar que el plan C de la ley del parol regulariza alrededor de 8 millones de personas, les dará un seguro social, su permiso de trabajo por 5 años, renovables por 5 años más, siempre y cuando las personas conserven su buena conducta moral. Posiblemente también incluirá el permiso de viaje internacional. Beneficiará a todo aquel que haya ingresado antes del 1 de enero del 2011. Este dato es extraoficial, ya que nadie lo ha dicho a la fecha cuál mismo es la fecha para poder calificar al plan C de la ley del parol. También lo grandioso del plan C de la ley del parol es que borra o elimina la entrada irregular por la frontera y que otorga la admisión o entrada legal a los Estados Unidos sin necesidad de salir del país. Otro beneficio del plan C de la ley del parol es que quien califique y que tenga un familiar directo que fuese ciudadano de los Estados Unidos podrá regularizar su estado a través de un ajuste migratorio, ya sea a través de un hijo o hija mayor de 21 años o a través de un esposo o esposa
ciudadano de los Estados Unidos. Mi gente, mi raza, mis paisas, mis brothers, my friends, si usted tiene más de 10 años en los Estados Unidos, es hora de que se siga preparando con los documentos que pueda probar que usted ha vivido por 10 años en los Estados Unidos. Por otro lado, es hora de ir ahorrando para cubrir los costos que implica un ajuste migratorio o una regularización migratoria. Entre otros rubros necesariamente tiene que cubrir son los siguientes: gastos de un abogado o abogada, si su caso es muy grande o muy complicado, ya que esos profesionales son expertos en migración y le resolverán todos y cada uno de sus inquietudes e inconvenientes. Recuerda que sus honorarios son un poco altos en la mayoría de los casos, ya que los procesos migratorios tardan muchos años en general, pero le garantizan que todas las aplicaciones irán muy bien sustentadas y llenadas. Por otra parte, no se sabe a la fecha cuánto van a cobrar por la tarifa suplementaria o por la multa por haber ingresado al país de forma irregular o por haberse quedado en los Estados Unidos luego de que sus visas hayan expirado. Por el permiso de trabajo, su costo actual es de $410. Por el permiso de viaje son $575. Por el background check o el chequeo de sus antecedentes, a la fecha su costo es de $85. También deberá pagar los impuestos o taxes atrasados. A la fecha no se sabe cuántos años van a requerir que se paguen. Como vemos, todo va saliendo bien, solo queda esperar unos días o semanas más, ya que el plazo máximo para aprobar los dos presupuestos es el 3 de diciembre del 2021. Por favor, no se estrese, no se preocupe tanto, al final se hará la voluntad de Dios. Y como vemos, finalmente habrá noticias positivas para la comunidad inmigrante que ya ha esperado por 5, 10, 15, 20, 25, 30 y hasta 35 años por este momento histórico. Si usted llegó hasta aquí, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal y por favor comparta este video para que más personas se beneficien de ese contenido. Aclaración final o disclaimer. Este video es solo una información general, no es un consejo ni una asesoría legal. Si usted tiene un caso en particular, por favor consulte con un abogado experto en inmigración.